Muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla de hoy en torno al plagio. Esta charla será impartida por Jonathan Gamboa, Eduardo Cid, Natalia Alvarado, Gabriela Redondo y Ana Luisa Urquiza, y pertenece a la iniciativa Escribe desde casa, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en colaboración con el Centro de Escritura, con la finalidad de acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Maestros, bienvenidos. Un gusto tenerlos en esta charla el día de hoy y les cedo cámara y micrófonos. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en un número o en una transmisión de este programa. Les saludo con mucho gusto a externos e internos dentro del TEC. Y pues vamos a dar inicio a este tema súper interesante que es en torno al plagio. Para eso me acompañan 4 profesores y tutores del Centro de Escritura del TEC de Monterrey. También son profesores, han tenido la oportunidad de ser profesores de preparatoria, tanto de preparatoria como de profesional en distintos campus. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar en torno al plagio, que pues yo creo que es bastante importante, o muy importante, para considerar dentro de todo nuestro contexto académico, porque pues todavía tenemos como que bastante vamos a decir, este encuentro constante dentro de las aulas, a partir de que pues trabajamos con chicos, chicas, estudiantes, y no nada más en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, que son de pronto quienes vemos que más tienen, ¿cómo decirlo? Pues a lo mejor como el desafío para entender, ¿no? De qué se trata el plagio, de qué va el plagio, y no solamente verlo como, ok, bueno, es una falta académica, es conocer más a fondo de qué se trata, de qué estamos hablando para darles posibilidad a ellos también, de que entiendan, a ellos y a ellas de que entiendan qué es lo que hacemos al momento de tomar una cita, un trabajo, apropiárnosla de la forma inadecuada si no sabemos manejar la información. Entonces, bueno, voy a comenzar por dar la presentación a los participantes, a los profesores y tutores y tutoras por ahí que nos acompañan, profesoras también. Voy a comenzar con Eduardo Cid. Eduardo Cid nació en San Luis Potosí en 1987, es artista, conferencista, bloguero y pensador. Sus estudios se enfocan en la toma de conciencia humana y así colaborar con la sanación de nuestra sociedad y vivir en un ambiente donde cada persona pueda desarrollar su vida libre y plenamente. Fundador y profesor en DDC, maestro en Centro de Escritura y Centro de Idiomas del ITESM y gerente de marketing en la empresa ARH. Cuenta con estudios en finanzas, psicología, salud e inteligencia emocional, con participaciones en artículos de salud emocional y arte en revistas, radio y televisión. Bienvenido, Eduardo. No, muchas gracias, Gaby. Un gusto. Enseguida continúo con la profesora Natalia Alvarado León, quien es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis, desde hace 10 años. Es comunicóloga y maestra en Ciencias de la Educación, enfocada en la enseñanza de habilidades para la argumentación, el debate y la comunicación oral y escrita. Es asesora del Modelo de Naciones Unidas, jurado de diversos concursos de oratoria y discurso, embajadora del Programa para el Fortalecimiento de la Integridad Académica desde 2017, colabora activamente en este programa gestionando y capacitando tanto al profesorado como al estudiantado para promover mejoras prácticas y concientizar a la comunidad TEC en torno a la importancia de la ética y la integridad en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Emprendedora, miembro de la Red por los Derechos de las Mujeres y la Cultura de la Paz y del voluntariado por la educación del Arizona State University y el Tecnológico de Monterrey.
mujer y feminista, convencida de que el cambio social sí es posible y de que la educación es su principal impulso. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, buenas tardes. Continúo con el profesor Jonathan Gamboa, quien es de San Luis Potosí, nacido en 1980. Es el orgulloso papá de Dante. Profesionalmente es historiador, escritor, editor y músico. Es tutor del Centro de Escritura y profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí, así como coordinador académico del Departamento de Arte y Cultura y profesor de cátedra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió el doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, es maestro en Historia por el Colegio de San Luis y licenciado en Ciencias Históricas por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de la Fundación Eduard Seller. Tiene estudios universitarios en la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y en la especialidad en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como investigador se inscribe dentro de las líneas de Historia del Arte Mexicano e Historia de la Educación, ambas en la primera mitad del siglo XX. Es autor, editor y coordinador de varios libros y ha sido publicado como autor de textos literarios y académicos en revistas, libros colectivos y antologías. Bienvenido, Jonathan. Saludos a todas y a todos. Continúo finalmente con la maestra Ana Luisa Urquiza Pariente. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de Campus Querétaro de 1984. Estudió la maestría en Educación con especialidad en Lingüística Aplicada en Campus Garza Lagüera, Monterrey, 1991. Actualmente fue certificada como instructora para cursos del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes basado en Competencias 2010. Además, ha impartido el taller de comunicación efectiva, antes microenseñanza, a profesores de recién ingreso del Campus Querétaro desde 2005. En cuanto a su experiencia profesional, ha laborado en el ITESM Campus Querétaro desde 1989, en donde desempeñó cargos como directora de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y directora del Departamento de Comunicación y Humanidades. Ha impartido las materias Taller de Análisis y Expresión Verbal. Fue coordinadora de la Academia de Expresión Verbal, en donde colaboró académicamente con 8 profesores más. Participó como profesora tutora en la maestría en Educación de la Universidad Virtual del ITESM y coordinó el curso Nuevos Fundamentos de la Evaluación del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes por Competencias. Actualmente se desempeña como profesora de cátedra impartiendo el curso Argumentación, Debate y el Arte de Hablar en Público y participa como profesora facilitadora en el curso Introducción al Servicio Social. Participa como docente en el Instituto Culinario de Querétaro como profesora de las materias Metodología de la Investigación y Seminario de Investigación. Ha impartido cursos de capacitación en empresas como ITR en el área de comunicación asertiva y es correctora de estilo de textos diversos como el libro Evolución Urbana de Querétaro, 1531 a 2005, escrito por el doctor Carlos Arbizu, que en paz descanse, y textos de análisis del Instituto Mexicano del Transporte. Bienvenida, Ana Luisa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues como verán, tenemos puro invitado de calidad, puro invitado y pura invitada de calidad en cuanto al tema, porque pues pensaríamos que a veces este tema quisiéramos tomarlo o tocarlo como con pincitas, pero a veces se hace complicado. Y a mí me gustaría que cada uno de los participantes, independientemente de las preguntas que consideramos como guía para llevar a un objetivo dentro de esta sesión, quisiera que se sintieran con la libertad de hacer alguna aportación a fin de que podamos llevar una charla amena y pues no tanto como muy rígida, ¿no? Y bueno, voy a leer las preguntas que tenemos como guía para que puedan pues darse una idea, para que vayan pensando en sus respuestas y de modo que después podamos abrir un poquito al diálogo. Voy a hacer las 3 preguntas, después voy a darle el espacio a cada participante en el mismo orden en el que les presenté y de este modo pues vamos a abrir espacio y abrir nuestra charla de esta sesión.
La primera pregunta es, ¿qué ejemplo o experiencia nos puedes compartir con relación al plagio y a los derechos de autor? La segunda es, ¿cuál es la importancia de las acciones que fomentan el respeto al derecho de autor? Y tercera pregunta, dentro de tu experiencia, ¿qué acciones, estrategias has implementado con las y los estudiantes para fomentar el respeto a los derechos de autor? Voy a darle oportunidad, bueno, voy a darle más bien la voz por aquí a Eduardo. Bienvenido nuevamente, Eduardo. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Gaby. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que algo que me ha funcionado mucho, especialmente con los estudiantes cuando están empezando, pues sí, como en este universo de la escritura, incluso pues en los mismos trabajos en la universidad, es el generar conciencia, ¿no? Como, no como nada más decir, pues es importante que haya, que sí también los derechos, que respeten eso, sino más bien generar conciencia de por qué es importante hacer esto, ya que los puedes poner incluso en el lugar de los autores. Dices, imagínate que tú creas algo de valor para la sociedad, algo que sea, que nutre la cultura de nuestra sociedad, y que pues bueno, que luego llegue alguien y no te dé los créditos pertinentes, ¿no? Entonces, digo, eso es nada más un ejemplo, pero el punto es como que generar esa conciencia, como que ver que no se trata nada más de seguir reglas o de seguir estructuras, sino ver que es algo, es un trabajo que se hizo previamente por otra persona, que ellos tienen también esa posibilidad de crear contenido de valor y que se pueden apoyar, creo que sí, en ese contenido que otras personas han aportado y que pues ayuda a tu trabajo, ¿no? Entonces, es como, pues como valor que se va compartiendo entre todos y bueno, en mi opinión es como generar esa conciencia, no nada más como decir que está bien o que está mal o imponer reglas o de que decir así es la estructura o así tiene que ser, sino generar pues esa noción en los estudiantes, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Eduardo. Sí, caray. Bueno, a mí me parece que hiciste una aportación muy interesante en este momento, que es como dar esa conciencia de valor, ¿no? Del trabajo de alguien más. Natalie. Claro que sí, muchas gracias, Gaby. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Eduardo. Como bien lo mencionas, andamos de puntitas con estos temas, ¿no? Y tiene que ver con que pareciera que todo tiene un carácter punitivo, que si escriben mal ya valió, ¿no? Entonces, yo me gusta mucho trabajar con técnicas de tallereo, ¿no? En las cuales el estudiantado tiene la posibilidad y es consciente de que se puede equivocar y de que en realidad se espera que se equivoquen en algunos casos, ¿no? En mi labor como embajadora del programa de integridad académica he encontrado que en muchas de las ocasiones estos problemas vienen de una pereza bárbara y en otros casos de desconocimiento. Muchos de nuestros estudiantes no saben cómo dar crédito a los autores, a las autoras de las cuales vienen sus aportaciones. Entonces, pues, ahí se van, ¿no? Entonces, incluso el no saber cómo parafrasear. Tenemos unos conceptos bien extraños de paráfrasis, ¿no? Los estudiantes piensan que pueden tomar un extracto, cambiarle algunas palabras y ahí están. No comprenden que tienen que hacer suya la información, que tienen que hacer un texto nuevo, un discurso nuevo, a través del cual puedan apropiarse y generar algo que sea de valor y que esté basado en el pensamiento de alguien más. Estoy de acuerdo también en que esto se trata de un ejercicio inicialmente de humildad, de reconocer que venimos del pensamiento de alguien, que somos influenciados, ¿no? Que nuestro trabajo no es absolutamente original y que lo más justo es reconocer esas influencias tan grandes desde las que se viene trabajando, ¿no? Entonces,
Por un lado, como lo mencionaba, pues el desconocimiento, la pereza, el no saber trabajar de manera colaborativa también trae ciertos problemas al respecto del plagio y los derechos de autor. Y bueno, este es mi pensar al respecto de que dar crédito es un ejercicio primordialmente de humildad, reconocer nuestras influencias. También es una buena manera de situar a nuestro estudiantado en tanto a que pues no encontraste el hilo negro de las cosas, ¿no? Sino que estás encontrando relaciones lógicas entre lo que alguien ya dijo, lo que alguien ya pensó y cómo lo estás estructurando tú ahora. También se trata de un ejercicio de disciplina, porque al identificar autores o teorías desde los cuales estás construyendo tu pensamiento, te permite hacer estas relaciones lógicas de afinidad y de antagonismo. Y eso también ubica al estudiante en su propio pensamiento ya. Y entonces se encuentra estas afinidades o antagonismos con corrientes, con autores, con teorías, etc. Además de que, bueno, pues innegablemente viene de la mano con la formación del pensamiento crítico que tanto nos preocupa en estos chicos y chicas que están pues en formación de su vida adulta. Además, y no podemos dejar de lado el hecho de que el fomentar esto nos ayuda a fortalecer nuestra comunidad, tanto en los profesores, profesorado, como en el estudiantado. Si desde nuestro estudiantado favorecemos el rigor académico, entonces estamos sentando las bases para que en unos tantos años, pues algunas personas se van a convertir en investigadores y en teóricos, que van a seguir dándole prestigio y disciplina a esta comunidad a la que pertenecemos con tanto orgullo. Sí, muy interesante lo que mencionas, Natalia. Creo que hay formas de apropiarse finalmente de esos contenidos y pues qué mejor forma de crear esa conciencia o de que haga una conciencia. Y creo que ahí tiene mucho que ver la lectura, ¿no? O sea, la lectura que están haciendo más allá de nada más leer o repasar los ojos por el texto, sino más bien la lectura, la interpretación que se hace de los contenidos del texto. Jonathan, adelante. Bien, pues buenas tardes, saludo a todas y a todas aquí en el panel y allá del otro lado de la pantalla quienes nos están viendo, sobre todo a la comunidad del TEC de Monterrey. Como pueden ver, el asunto del respeto a los derechos de autor es un tema que al TEC le preocupa mucho, porque al mundo le preocupa mucho. Y también yo me gustaría decir que es un tema que ha cambiado y a veces yo entiendo a los chicos y a las chicas que de pronto, como decía Natalie, el problema no es una intención nociva de querer apropiarse de la propiedad, a veces es un desconocimiento de cómo hacer las herramientas. La primera obligación para esto está en la sensibilización que nosotras y nosotros como docentes del TEC de Monterrey o como docentes de cualquier institución de educación básica, media y superior, tenemos para darle a los alumnos esta sensibilidad que ellos deben tener. Primero es responsabilidad de nosotros y enseñarles las herramientas de referenciación correcta. En el TEC tenemos como elección el famoso modelo del sistema de la American Psychological Association, el APA famoso, con nuestros paréntesis, nuestros apellidos y nuestros años, y luego la lista de referencias en vez de la bibliografía, etcétera. Y es importante que nosotros como docentes, que nosotros como parte del personal que brinda el servicio a las y los alumnos del TEC de Monterrey, primero estemos capacitados. Después, sensibilizarlos, como bien dijo Eduardo, como bien dijo Natalie, y seguramente que Ana Luisa, Gabriela y todos los que nos están viendo estarán de acuerdo. Esa sensibilización implica un reto importante porque también algunos alumnos creen que esto no es fundamental. Es decir, hay una percepción generalizada de varias generaciones que lo que está disponible en la red es como propiedad general, como si lo que buscan en Google y sale, pues lo podemos usar libremente. Lo cierto es que está sujeto a leyes y está sujeto también a una tradición histórica. Y a mí me gustaría, yo como historiador, me gustaría reflexionar un poco sobre cómo llegó este asunto. Desde el principio de la historia, la gente estaba referenciando, es decir, Aristóteles ya referenciaba a los presocráticos, Sócrates está ya referenciando a otros, y el simple hecho de nombrar al que tuvo la idea previamente era la referenciación suficiente. Con el paso de los siglos hubo tanta y tanta información que durante la Edad Media se volvió inmanejable y fue necesario empezar a referenciar
a través de estrategias específicas. Y a pesar de que han pasado 2500 años, estas estrategias no llegaron sino hasta después de la Ilustración, es decir, en el siglo XIX, mucho después de la Ilustración, si quiero subrayar bien. Es decir, es una preocupación que tendrá apenas unos 200 años. Apenas hace unos 200 años nos preocupamos por estrategias específicas a través de las cuales referenciar el trabajo de otros. Es algo nuevo, es algo que viene, es más nuevo que los libros, es más nuevo que los cuentos, es más nuevo que las novelas. Son estrategias que tienen realmente poco tiempo. Y justamente cuando iban saliendo, me gustaría contarles un par de anécdotas, una sencillita. No sé si les ha pasado, compañeros, un día me pasó que pidiendo un trabajo dentro de una clase de sociedad contemporánea en bachillerato, un alumno me entregó un texto que yo había escrito. No solo eso, después dijo que era suyo y yo le enseñé dónde lo había publicado y siguió sosteniendo que era suyo. Es decir, a veces la conciencia de que la información que está ahí es mía llega a tal grado que en este caso el estudiante estaba tan seguro que era suyo que estaba frente al autor diciéndoselos. Es nuestro trabajo sensibilizarlos, tampoco hay que volver esto punitivo, como decía Natalie, no es el asunto de echar culpa, sino sensibilizar de que el trabajo intelectual que hizo una persona merece la pena ser referenciado, aunque sea mal, pero aunque de preferencia bien, aunque de preferencia con las herramientas correctas. Pero otra anécdota que yo quisiera contar rápidamente es una anécdota histórica. Este asunto de referenciar los derechos de autor lleva tanto tiempo que desde el siglo XVII se habla de un autor fundamental de la literatura universal, que me refiero a William Shakespeare. Todos sabemos que William Shakespeare, este autor de la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, ya sabemos que murió el mismo día, pero no la misma fecha, pero no el mismo día que Shakespeare, y muchas anécdotas que se cuentan de él. Uno de los temas fundamentales para esto era justamente que se hablaba desde aquellas épocas que era muy raro que un actor que viene de una clase media baja de pronto hubiera llegado a ser el escritor más notable, el bardo, conocido así Shakespeare durante siglos, y empezó a especularse sobre posibles teorías de plagio por parte de Shakespeare, para que veamos que este tema ya estaba presente a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. En realidad en el siglo XVIII es cuando se crean estas teorías, y una de ellas que les invito a buscar en internet, porque yo ahorita nada más les voy a dar unos cuantos highlights sobre ella, es la teoría Marlowe. Primero, subrayo que esta teoría, bueno, mejor les digo primero de qué trata. La teoría Marlowe habla de que un señor que se llama Christopher Marlowe, que había sido educado de buena manera y que había tratado de hacer teatro como dramaturgo y como actor durante algunos años, ya más grande, como también uno de sus trabajos había sido ser espía de la corona inglesa, se cuenta la anécdota que en algún momento tuvo que fingir su muerte, pero extrañamente las obras que se hicieron más famosas de Shakespeare se publicaron posterior a la muerte y se parecían mucho técnicamente a las de Marlowe. Por eso se especulaba que Marlowe había contratado a Shakespeare como prestanombres y que en realidad Shakespeare no había escrito sus mayores obras. Esa es la teoría. Evidentemente los lingüistas y los exégetas de Shakespeare ya han hecho investigaciones al respecto. Hoy se sabe que no, que sí es Shakespeare el autor, pero el punto es que justamente el tema del derecho de autor viene rondando la cabeza desde la Ilustración. Esto pasó en 1740 y tantos, cuando se inventa y se expone la teoría Marlowe. Luego en 1800 se vuelve mucho más famosa. Hoy podemos asegurar que es falsa, que en realidad Shakespeare sí escribió lo que sí escribió, o por lo menos eso es lo que apuntan las y los expertos. Pero yo quería meter el tema de Shakespeare y la teoría Marlowe, a la cual les invito a apuntar un poco más, para que nos demos cuenta que no es tan sencillo. Y nos demos cuenta que a veces las referencias, justamente como lo mencionaban expositores previos, a veces son difíciles de asir, y sobre todo para un estudiante que está en formación. A lo mejor nosotros que llevamos un poquito más de experiencia lectora, se nos hace más fácil de identificar lo que viene incluso en Wikipedia o en estos medios de publicación, de publicación hecha a través de muchas personas, que es las wikis. Estos espacios a veces concentran información no correcta, pero no por eso son totalmente confiables ni desconfiables, sino que hay que saber valorarlas. Para nosotros puede ser un poco más fácil, pero entender un poco para ustedes que están del otro lado de la pantalla, que estos temas del respeto a los derechos de autor han estado presentes desde hace como siglo y medio o dos en la historia, que es importante, que estamos en un proceso de formación y que son
sus docentes de español, de literatura, etcétera, los que pueden ser una herramienta. Si tú eres estudiante del TEC de Monterrey, te invito a acercarte al Centro de Escritura, porque también para eso estamos, y también a tus docentes de las áreas de humanidades para que te puedan dar un poco de viso sobre cómo respetar el derecho de autor, porque yo estoy casi seguro que casi todos nuestros chicos que han cometido faltas de integridad académica han sido, como decía una compañera un poco antes que yo, han sido más bien por falta de herramientas. Si quieren aprender las herramientas en el TEC de Monterrey a través del Centro de Escritura, les podemos ayudar. Y bueno, es cuanto. Les dejo la palabra a mis compañeras. Gracias, Jonathan. Muchas gracias por tu aportación. Creo que justo mencionaste pues este antecedente histórico, ¿no? Posiblemente sin a lo mejor ahondar tanto en esa parte que claro, por demás es importante. Creo que sí es muy, muy, muy necesario tomarla en cuenta porque justamente estamos frente a de dónde viene el plagio, ¿no? O sea, cómo es que se empieza a visualizar que la apropiación de un texto o de una obra o de un fragmento sin citar, sin dar reconocimiento al autor, autora, quien lo escribió, pues es una falta, ¿no? Es una falta y que finalmente pues esto se llevó ya hasta ámbitos legales, jurídicos, etcétera. Ana Luisa, el micrófono es todo tuyo, adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues después de todo el contexto histórico que nos han dicho y después de las ideas que han manejado mis compañeras y compañeros, creo que una parte muy importante que hay que trabajar con los alumnos es precisamente esa sensibilización que Natalie había mencionado acerca pues vamos a hablar un poquito desde lo que sería a lo mejor el ego, lo que es tuyo, lo que es mío, lo que puedo hacer mío, lo que no puedo hacer mío. Y creo que es más bien un poquito explicarle a los alumnos y a nuestros estudiantes que detrás de toda esta actitud o de todas estas acciones hay una actitud de respeto, ¿no? De ética, de respetar el trabajo de otras personas. Y bueno, yo creo que casi todos los profesores y profesoras hemos trabajado mucho en hacer comprender a los alumnos por qué no cualquier texto que yo encuentre en cualquier medio, sea muy oficial, esté arbitrado o no esté arbitrado, no es mío si yo no lo produje, si yo no estuve detrás de esa creación de ese texto. Y algunas de las acciones que yo propondría y que hemos llevado a cabo es un poquito el ejercicio de hacer vamos a decir, práctica de pensamiento crítico, de llevar al alumno a decir, a ver, lo que tú haces, lo que tú produces, obviamente viene todo de un saber enciclopédico, el conocimiento no nace espontáneamente en nosotros, lo hemos ido adquiriendo a través del tiempo, nos hemos ido apropiando, lo hemos ido trabajando y por eso llega un momento en que es de nosotros. Pero simple y sencillamente creo que al momento de decir, esta es mi idea y la respaldo con este experto, los alumnos entienden lo que es el uso ético de la información de quienes han hecho esas investigaciones, esos estudios. Y eso no quiere decir que el alumno no tenga palabra, que a veces es lo que les preocupa a los alumnos. A mí algunos alumnos me han dicho, ay, entonces si tengo que citar todo lo que voy a hacer en este trabajo va a ser un cortapega de citas porque nada lo he dicho yo. Y ahí es donde yo trabajo, bueno, acá trabajamos mucho con los alumnos acerca de, sí, sí tienes ideas propias, pero es mucho mejor y mucho más académico y mucho más fuerte y más rico si lo respaldas con esos teóricos que te llevan muchos años por delante en cuanto a investigación, en cuanto a resultados, y entonces puedes tú tomar esa información y decir, esto es lo que yo pienso, con esto lo estoy respaldando, y entonces tu trabajo crece. Y creo que eso es parte de lo que nos corresponde a los profesores hacer. El plagio tiene una historia larguísima y creo que la discusión del plagio se va a seguir llevando por mucho tiempo más hacia adelante, pero creo que lo importante es, no creo, estoy segura que lo importante es que nosotros, quienes estamos ya detrás de ese proceso de comprensión y de decir, ok, entiendo perfectamente bien
que hay información que es mía porque yo la he procesado, porque yo la he vivido, porque yo la he experimentado, y que esa información la puedo respaldar con lo que los expertos han hecho en sus investigaciones, en su vida, vamos a decir, académica como creadores, y que ambos tipos de información se complementan y eso hace que un texto sea mucho más rico, mucho más fuerte académicamente y que la opinión que tenga un alumno, que es válida, esté validada, valga la redundancia, por expertos, por teóricos, por lo que existe fuera y poderle enseñar al alumno cuál es tu texto y cuál es el texto que te está apoyando. ¿Cuándo hablas tú? Y aquí hablamos de las voces de los textos. ¿Cuándo hablas tú? ¿Cuándo habla el experto? Y también enseñarlos un poco a manejar intencionalmente la información. ¿Y cuál es la información intencional? Vamos a decirlo así. ¿En qué quieres hacer énfasis? Por lo general se puede manejar el énfasis en el autor, si es lo que queremos resaltar, en el año o en la información per se. Y entonces decirle al alumno, la información está ahí para que la utilicemos. La información está ahí para que sea parte de esos textos que tú construyes, ¿sí? Solamente que hay que manejarlo desde la ética, desde el respeto. Creo que eso es, para mí, es lo fundamental, ¿sí? No ser a lo mejor tan punitivos, sino mostrarle al alumno por qué, contestarle el por qué y enseñarle el cómo, o guiarlo en el cómo. Desde mi punto de vista, creo que es algo o uno de los tópicos importantes dentro de este diálogo acerca del plagio. Muchas gracias, Ana Luisa. Respecto a lo que comentas, sí, justamente lo comentó Natalie hace ratito. Creo que ahí se tocan dos puntos bien importantes. Mencionabas que cuando se les enseña a los chicos o cuando ya son conscientes de cómo apropiarse de una información o de algo que han leído para incluirlo en su propio trabajo y de esa forma sacar otras ideas o desarrollar todavía más la idea, pues es cuando de alguna forma incluso se piensa que se lleva a diálogo, ¿no? O sea, ya estás dialogando con el autor. Y eso es bien importante porque justo lo comentaba Natalia hace rato, decía que, bueno, no nada más es, ok, lean y ya ahí se quedó, no, es llevarlos a una habilidad crítica en la que ellos saben hacer una lectura a profundidad, saben entender la información y de esa forma la manejan, dialogan con ella dentro de un texto, dentro de un trabajo, dentro del lugar en el que sea académico o no sea académico, y creo que es bien importante y bien interesante esto que acaban de comentar. Estamos a tiempo, justo a tiempo, para poder abrir espacio a las personas que nos estén escuchando, a las personas que estén por ahí conectadas. No sé si haya como forma de ver si hay algún comentario, alguna pregunta, Marta, que nos pudieras apoyar. A ver, permíteme un segundo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, en caso de que haya, vamos a abrir espacio para las personas que estén conectadas, que nos estén siguiendo en la transmisión. De no ser así, yo creo que vamos a abrir un espacio para conversar entre nosotros, entre nosotras, para enriquecer todavía más esta charla. Yo aquí veo en YouTube un comentario. No sé si quieren que se los comparta. ¿Lo podemos leer, Marta? Adelante. Gracias. Adelante, Jonathan. Sí, veo aquí un comentario de Sandra que nos dice, felicidades por abordar el tema y nos pregunta, ¿creen que falta rigor por parte de los profesores que no son del área de redacción o de español para reforzar este tema? ¿Qué opinan, compañeras, compañeros?
Si me lo permiten, me gustaría opinar al respecto. Perdón, mi garganta no anda muy bien. Creo que todos los profesores y profesoras, específicamente en el Tecnológico de Monterrey, pues exigimos en la medida de lo que nosotros mismos conocemos, ¿no? Entonces, ciertamente podemos decir, ay, pues es que los profesores de tal área no les revisan la ortografía, no revisan las referencias, no hacen tal cosa. Pero es un esfuerzo continuo el que hacemos los profesores y profesoras de todas las áreas por buscar este rigor académico, ¿no? Yo conozco profesores, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería aquí en el campus, que son, bueno, pero bárbaros, piden una limpieza en todo el proceso de desarrollo de un artículo, por ejemplo, ¿no? Así para esta materia, tu producto final es un artículo que sea publicable, ¿no? O sea, no menos. Y entonces ya podemos comprender lo que viene detrás de eso, ¿no? Creo que hay muchas acciones que nosotros y nosotras podemos llevar a cabo y que yo he aprendido en el camino de grandes colegas, que es entender cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar para que el estudiantado se acerque a estos procesos de manera mucho más amigable. Por ejemplo, las herramientas de detección de plagio de nuestra plataforma de Canvas, el Unicheck. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando encargo ensayos, pedir entregas previas. Entonces les digo, mira, tienes que tener tu primer borrador para este viernes, que lo subes a la plataforma y entonces te va a dar un reporte de plagio. Y ahí es donde tú aprendes a editarte, a corregirte y dices, ay, es que esto está citado textual, pero ya cité mucho textual, o no entrecomillé, o ay, esto pues como que no lo parafraseé muy bien, ¿no? Entonces se les da esa oportunidad de, ok, ya tuve una primera entrega, ya vi en que estoy mal, ya me retroalimentó la profesora, lo voy a pulir y tengo una segunda entrega y tal vez está una tercera entrega, ¿no? De ese modo, en mi caso, desde que aplico esta técnica, pues me he ayudado mucho yo misma porque voy revisando los trabajos desde antes, sé cómo van, sé de qué pie cojean y cómo lo pueden ir fortaleciendo y las revisiones finales pues son rapidísimas, ¿no? Porque ya la misma herramienta tecnológica me ayuda a cerciorarme de que no hay nada de lo que nos tengamos que preocupar. Y los mismos estudiantes se sienten muy satisfechos, dicen, wow, lo hice yo solo, lo logré, ¿no? Y es muy bueno, es una satisfacción muy padre, ¿no? Que les cueste mucho. Entonces, sí me parece, regresando un poquito al comentario que nos leyó amablemente Jonathan, sí me parece que necesitamos seguir hablando de esto, que necesitamos que todos los profesores y profesoras nos subamos a este barco de plano y que le demos muchísima importancia a este rigor académico. Sí lo existe, sí lo hay desde todas las áreas desde las que trabajamos, pero siempre podemos pedir más y podemos ofrecer más a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguien quisiera compartir algo más, dar respuesta a la pregunta que nos leyó Jonathan? Pues, si me permiten. Sí, adelante. Creo que dentro del Tecnológico de Monterrey, y estoy segura que en cualquier otra institución educativa, se ha tratado de llevar a cabo una concientización tanto a nivel de docentes como a nivel de alumnos acerca precisamente del uso de la información, de la apropiación de la información. Y a veces no es que el profesor no sea exigente, sino que también falta, y con todo el respeto del mundo lo digo, falta que los mismos profesores comprendan este concepto de uso de la información, de plagio y de lo que no es plagio. Yo voy a contar una anécdota personal sin tratar de agredir absolutamente a nadie y lo voy a mencionar de manera muy general. Pero a nosotros, pues a mí me tocó dar desde la materia de redacción avanzada, análisis de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mucho tiempo, los alumnos, tratamos de que la redacción fuera significativa para los alumnos a la hora de relacionar el hacer un texto o escribir un texto para una materia y para redacción, ¿sí? De tal manera que si el alumno tenía que hacer un trabajo, vamos a decir, para el laboratorio de
lo que ustedes quieran, de lácteos, y tuviera que hacer un reporte, ese texto pudiera ser un texto informativo que el alumno presentara también para la materia de redacción avanzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto sucedía que llegaba el alumno, presentaba el texto, y en el laboratorio, vamos a decirlo así, que fue laboratorio, en el laboratorio se sacaba 100 en el texto, ¿sí? El profesor estaba fascinado, decía, o la profesora, o el texto está muy bien hecho, está todo muy bien redactado, los pasos, el marco teórico, y decías, y ahí uno, o como maestro de redacción, agarra y dice, ¿sabes qué? Pues tienes 40, esto es plagio. Y el alumno, por supuesto, decía, oye, ¿por qué? En una materia tengo 100 y en otra tengo 40, o 20, o 10, o nada. Y ya cuando le explicabas al alumno, decía, es que el maestro nunca me dijo nada. Entonces, a veces es un poquito más hacia allá que hay que trabajar. Y yo creo, y esto creo que ha sido una propuesta por mucho tiempo, que deberíamos empezar a trabajar con los profesores y decir, oye, ¿sabes lo que es plagio? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por qué? Todo lo que hemos tratado de trabajar con los alumnos, porque a veces entonces desde el maestro, si el maestro lo tiene sumamente claro, entonces lo puedes pedir sumamente claro a los alumnos. Pero sí, como sucedió en aquel entonces, el maestro decía, está genial el trabajo, tiene 100 y le pone el 100. Y el alumno presenta el trabajo en redacción avanzada y uno le dice plagio y estás reprobado. El alumno obviamente va a decir, ¿por qué? Y obviamente ahí necesitaríamos unificar el discurso. Y creo que hasta la fecha sí existe. Yo estoy hablando de redacción avanzada hace muchos años, pero creo que hasta la fecha existe esta problemática. Falta rigor, quizá no sea que falta rigor como tal, quizá es cuestión de desconocimiento. Y a lo mejor van a decir, ¿cómo un profesor del Tecnológico de Monterrey va a tener desconocimiento de esto? Sí, como decía Jonathan, no es tan antigua la historia del plagio y hasta la fecha sigue existiendo a veces dudas, ¿no? De ahí que surjan los manuales de estilo como para decir, a ver, vamos a encuadrar qué es esto de académico, hasta dónde podemos llegar, con qué reglamentos, cómo va a adquirir fuerza, etcétera, etcétera, para que se comprenda exactamente lo que es un texto académico y bueno, pueda existir ese rigor que debería existir, pero que a lo mejor no es conocido. Entonces, a lo mejor, quizá, deberíamos empezar como retomando y a la fuente y decir, oye, profesor, ¿cómo trabajas esto del plagio? ¿O para ti qué es? ¿O cómo has escrito? Y luego cómo lo puedes pedir y cómo lo puedes bajar, ¿no? Y entonces sí, ya a lo mejor ya una vez que manejemos un mismo discurso a nivel academia, entonces bajar a nivel alumno y entonces sí ya podríamos hablar de la exigencia académica a todo lo que da, creo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ana Luisa. Sí, sí. Y gracias por dar esta aportación, porque sí, de pronto creo que necesitamos este diálogo entre profesores, profesoras, para, pues, más allá de tal vez sentirnos mal o dar un paso hacia atrás, decir, no, o sea, que vamos a trabajar, qué es lo que se necesita trabajar y si hay desconocimiento, trabajarlo, ¿no? Es muy importante tener y reconocer sobre todo que existe esta posibilidad, ¿no? De que existe este espacio, esta oportunidad para trabajarse. Entonces, sí, muchas gracias por esa aportación. Tenemos un comentario más en el chat. Voy a darle lectura rápida y de modo que podamos avanzar a la parte de la conclusión. Les voy a pedir a cada participante que vayan pensando en su conclusión para ir cerrando esta sesión. El comentario que nos pone Yuri Rendón aquí en el chat es: el hacer uso de plataformas, entre paréntesis, repositorios ilegales, ¿es desde su punto de vista plagio? Para ustedes, ¿cuál es la mejor herramienta que han usado para detectar el plagio? En este caso se habló mucho de los alumnos haciendo mal uso y dieron estrategias.
pero en el caso de compañeros docentes, ¿qué estrategia se podría usar para generar conciencia? Creo que esto viene a formar parte acertadamente de lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien quiera dar respuesta a este comentario. Sí, compañeras, pues bueno, primero, la ventaja es que nuestro antiguo sistema y nuestro nuevo sistema de Canvas tienen herramientas para la detección de plagios, así que como docentes tenemos ya una herramienta que nos da la institución, desde la cual podemos trabajar con la revisión de los trabajos a través de los algoritmos que pueden hacerlo. Entonces, pues ahí no tenemos pretexto, ¿no? Aunque nosotros tengamos un desconocimiento o nos falte formación, y además, digamos, a nivel institucional, se nos brindan cursos de actualización que están también en su MySpace, en su Mi Espacio del TEC, en donde nosotros docentes podemos trabajar. Entonces, yo invitaría a los compañeros y compañeras que trabajan en la comunidad del TEC de Monterrey a utilizar las herramientas que están ahí. También Biblioteca nos ofrece algunas herramientas muy interesantes a través de su página. Les invito entonces a revisar todas estas herramientas, están allí, y pues creo que más bien estrategias para los docentes tendrían que ser individuales, es decir, tiene que ser un compromiso individual de los y las docentes del TEC de Monterrey, porque incluso fuera de las herramientas que ya nos brinda la institución, hay herramientas disponibles gratuitas para esa revisión, aunque yo quiera cerrar con esto, creo que la herramienta fundamental es la lectura. Es decir, nuestra experiencia lectora nos permitirá identificar cuando esta formulación argumental, cuando esta estructura sintáctica que el alumno me está presentando no corresponde con el resto de los trabajos que me había presentado previamente. Creo que ahí esa expertise se da simplemente con la lectura, no de los clásicos, de nuestros propios estudiantes. Entonces, leer a cada grupo, poner atención desde los primeros trabajos, hacerlo de manera respetuosa, identificar como rasgos de las estrategias sintácticas que utilizan nuestros alumnos. Es fácil de hacer. En realidad es una cosa nada más de detección de ojo que tiene que ver con experiencia lectora, y entonces yo les diría a las compañeras y los compañeros docentes que aprendamos a leer a nuestros alumnos, y es triste que lo tengamos que decir porque a veces no ocurre. Y es una, o sea, no sé si se fijan, hemos volteado un poco hacia la responsabilidad del docente en este respeto a los derechos de autor, porque también son derechos de creación intelectual, pero creo que sí, la primera responsabilidad viene de nosotros, aunque eso no es culpa a los demás agentes del proceso creativo, a los docentes, a los padres, a los directivos, incluso a las estrategias institucionales a los individuos que están siendo formados, ¿no? Nuestros chicos estudiantes de nuestras instituciones, no nada más del TEC, de cualquier otra. Entonces, yo quiero cerrar con esto. La mejor herramienta es la lectura atenta de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Jonathan. Voy a ceder la palabra a Eduardo. Bueno, vamos a decir la pregunta final ya para concluir sería si podemos aportar algún aprendizaje respecto a esta experiencia que hemos tenido como profesores, profesoras con nuestros estudiantes. No nada más como para darles a ellos las herramientas, sino también para generarnos a nosotros unas herramientas de apoyo, de reflexión que nos hagan insistir en este trabajo. Adelante, Eduardo. Gracias, Gaby. Sí, claro, mira, en mi opinión, siempre lo que más funciona, o por lo menos en mi experiencia, frente a temas, bueno, de esta naturaleza, donde se están protegiendo ideas, se está protegiendo el trabajo de diferentes personas que están, pues ahora sí que juntándose en una entrega, en este caso de los trabajos de los chicos. Bueno, lo que yo podría sugerir también es como hacer énfasis en que cuando tú citas correctamente las ideas de otras personas y otras personalidades que como comentaban aquí los colegas, que llevan muchos años, que incluso por delante de ti, que tienen mucha experiencia, que incluso tienen reconocimiento, que son auténticas personalidades, cuando tú citas sus ideas,
fortalece tu propio trabajo. Entonces, el que tú puedas citar correctamente las ideas de quien sea del tema que tú estés hablando, le da fuerza a tus ideas, porque tú estás como que uniendo a tu equipo todas esas personalidades que estuvieron trabajando en cualquiera que sea el tema de tu entrega, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde una manera de que no es nada más una obligación, que sí lo es, ¿no? Pero esa parte, algo que a mí me beneficia, que le va a dar más valor a mi trabajo, que le va a dar más fortaleza a mis ideas, entonces ya lo ves como algo que te aporta, no nada más es algo que tengo que hacer, ¿no? Es algo que dices, si yo hago correctamente esto, aporta, le da más valor a mi trabajo, le da más seriedad, le da más fuerza a las ideas que estoy queriendo yo plantear y compartir en este trabajo, ¿no? Entonces creo que ese abordaje puede ser como algo muy positivo para todas las partes, ¿no? Y también la importancia, y otra vez volvemos a la toma de conciencia, de generar la noción de que al respetar tú las ideas y los contenidos de otras personas, estás también respetando las tuyas propias, ¿no? Porque cuando tú le das su lugar a las personas que te aportaron de su trabajo al tuyo, en un futuro tú puedes generar valor y ese trabajo va a estar también respetado por quienes lo ocupen, y es como un trabajo como en equipo, ¿no? Es como algo, como un apoyo entre todos, se vuelve algo como muy positivo, como generar esa pues, como energía en la idea de que pues es algo que te nutre, que es algo que no es nada más una obligación, que es algo que va por los dos lados, ¿no? Que te hace tanto bien a ti como a la persona que está citando, aporta valor a tu trabajo, le da más seriedad y además respetas tus propias ideas y tu propio trabajo, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Eduardo. Voy a aprovechar para hacer una intervención muy breve. Hace rato nos comentaba Jonathan sobre estas herramientas y hay en medio del TEC algún profesor que está como dudando sobre estas herramientas. Bueno, también recordemos que tenemos el centro de escritura en varios campus de toda nuestra comunidad y que con muchísimo gusto también estamos tutores y profesores para darles apoyo con estas herramientas. Y voy a darle la palabra a Natalie a forma de conclusión. Adelante, Natalie. Muchas gracias, Gaby, y gracias a todos los profesores y profesoras que han compartido sus ideas el día de hoy. Definitivamente este es un tema que nos importa y me quedé pensando en lo que decía Ana Luisa. Lo importante es que nos importa, ¿verdad? Porque estamos platicando al respecto de esto. Ciertamente hay varias herramientas tecnológicas, la de Canvas, que es el Unicheck, es una maravilla, francamente. Personalmente también he trabajado con Turnitin y es bastante inteligente también. Siempre lo comento con otros profesores, me dicen, ¿y la puedes usar? Y mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Claro que la puedes usar, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado con el tratamiento de los datos de nuestros estudiantes. Entonces, si ya tenemos una herramienta institucional, pues podemos aprender a usarla, ¿no? Desde el programa de integridad académica también, con todo gusto, podemos apoyarles a los profesores y profesoras que no le sepan muy bien a esta herramienta para que se sientan con toda la confianza de usarla. Para mí la palabra clave de todo este asunto, la repito, es el tallereo. El hecho de que los y las estudiantes sepan que se pueden acercar a nosotros para resolver sus dudas, para saber cómo hacer algo que les pidió otro profesor o algo que va por su cuenta propia. Hace unas semanas tuve una experiencia muy bonita con un estudiante que me hizo darme cuenta de que esta conciencia empieza a crecer. Y viene a razón de que, al igual que Ana Luisa, yo también imparto la materia de argumentación, debate y el arte de hacer en público. Entonces estábamos haciendo nuestros debates con la Universidad Católica de Colombia, en una experiencia de Global Clash. Entonces, pues los equipos estaban combinaditos, ¿no? Y una alumna llegó muy desesperada y me dijo, Miss, es que no logro que mis compañeros de todas, de las dos escuelas y de todo, no logro que entiendan que necesitan que esté enlazado un dato y que la fuente y que lo razonemos, y no lo logro, Miss, ¿cómo lo hago, no? Y le dije, a ver, explícamelo tú, ¿no? Me lo explicó con una maestría que me impresionó para un estudiante de segundo semestre, ¿no?
Y le dije, así como tú me lo acabas de explicar, grábales una nota de voz y compártelo, ¿no? Y entonces les hice yo algunos comentarios en sus documentos y todo, y la verdad es que todo fluyó maravillosamente bien. Entonces, es un hecho que a nuestros estudiantes les importa hacer las cosas bien. A veces hay otras circunstancias que los llevan por otros caminos, ¿no? Que se les saturan las agendas, que les falta inteligencia al momento de organizar sus actividades y entonces pues toman atajos que no son los mejores del mundo y que son los que nos llevan a gestionar algunas faltas a la integridad académica. Pero ciertamente incluso en esos casos tenemos oportunidades de que los y las estudiantes aprendan. Hoy en día el programa de integridad académica también ofrece cursos específicos para que el estudiantado pueda llenar esos huecos que trae en su información. Y obviamente nuestro principal aliado es el Centro de Escritura. Los cursos y las asesorías que nos pueden otorgar nos ayudan muchísimo para que entonces los estudiantes digan, ay, es que no sabía, pero ahora ya sé. Y ahora ya lo entendí, ¿no? Y esa es la cultura que queremos, ¿no? Que no sea punitiva, que sea el aprovecho las tecnologías, aprovecho los cursos, aprovecho las asesorías y todo. Un último comentario que doy y que también es en torno a lo que se mencionaba sobre nuestra responsabilidad como profesores. Cuando hacemos el repaso semestral con los profesores de todas las escuelas, siempre les pregunto lo mismo. Profesor, profesora, todas tus presentaciones y todo tu material que le das a tus estudiantes está debidamente referenciado. Empecemos desde ahí. Si tú como profesor tienes material que no le estás dando el crédito de donde corresponde, eso es lo primero que hay que cambiar. Cuando tengamos esa certeza, entonces tendremos mucha más facilidad para guiar a nuestro estudiantado, para que entonces tengamos más inteligencia al respecto de nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias, Gaby, gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Natalie. Nos acabas de compartir una experiencia muy grata y muchísimas gracias por ese ofrecimiento de apoyo. Adelante, Ana Luisa. Bueno, yo voy a complementar un poco lo de Natalie y también tenemos desde el Centro de Escritura, nos hemos estado haciendo cargo de las clínicas al entrar a la página web del Centro de Escritura. Podemos ver que hay una presentación que nos lleva precisamente a hablar acerca de derechos de autor, plagio, fichas de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo hemos estado trabajando con los alumnos. Creo que lo que a lo mejor podría ser estratégico es difundir a través de todos los medios que se pueda con los profesores que ahí estamos, Centro de Escritura, ahí estamos para trabajar no solamente con los alumnos, también con los profesores, estos conceptos, y a través de estas clínicas, en donde a veces por el tiempo no te da mucho, vamos a decir, mucho espacio para trabajarlo, pero sí para hacer una reflexión, ¿no? Entonces, ya que el alumno le caiga el 20, vamos a decirlo así coloquialmente, de que algunas veces lo que está cometiendo es plagio y por qué, ya lleva al alumno a buscar estos recursos, como son las páginas web, como son hasta los videos de YouTube donde te dicen cómo citar, cómo referenciar, etcétera. O sea, ahí están los recursos. El chiste, creo yo, o el punto central es que todos, tanto los docentes como los alumnos, comprendamos exactamente este concepto que es el que nos ha reunido hoy, ¿no? El plagio. Una vez que yo creo que lo hemos comprendido y que sabemos cuál es la magnitud de todo este concepto, entonces creo que podemos tomar acciones como esta. Algo tan sencillo como una clínica, como una cuestión a los profesores, oye, tu material tiene referencias, porque si no tienes referencia a tu material, ¿cómo le pides referencias a tus alumnos, no? ¿Con qué cara? Vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, yo creo que necesitamos trabajar este asunto globalmente y posiblemente desde la reflexión, y una vez que hemos reflexionado y que nos cae el 20, lo comprendemos,
Herramientas, hay un sinfín de herramientas que podemos utilizar. Para eso están ahí, para que las utilicemos, aprendamos a utilizarlas, y creo que guiar a los alumnos es, es precisamente parte de nuestro trabajo, ¿no? Guiar a los alumnos a utilizar estos recursos. Recursos como los que menciona Natalie, que son invaluables, porque también de pronto a veces uno no te metes tanto al análisis discursivo como tal o estilístico, y no distingues a veces, porque el alumno es bueno, digámoslo, sí, y lo es, y maneja un discurso o un estilo muy parecido o palabras muy parecidas a las del autor que está citando. A veces no, a veces la estructura gramatical, el vocabulario cambia, y ahí es donde te cae el 20 de que el alumno está plagiando. Pero creo que todo es cuestión como de experiencia y como de saber utilizar las herramientas. Las herramientas existen, nosotros los podemos ayudar, podemos guiar a los alumnos, y creo que lo importante es unificar el discurso. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Bueno, queremos agradecer nuevamente por todas las personas que nos acompañaron, todas las personas que están dentro de la sesión y fuera, que nos siguen a través de redes. Muchísimas gracias a los participantes, un reconocimiento enorme como dentro de sus trabajos como docente, como profesores, porque se nota muchísimo que no solo está esta vocación por trabajar, sino esta vocación por hacer entender, por involucrarse con los estudiantes, que es algo muy importante en torno a este tema. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio, gracias al Centro de Escritura y gracias al programa de Escribe desde casa. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto estar con todos. Muchas gracias, igualmente, un gusto. Gracias, buena tarde a todas y todos. Gracias. Marta, creo que cerramos sesión así o... Sí, es nada más un agradecimiento a los profesores que nos regalaron hoy su conocimiento, sus reflexiones, experiencias, y que en verdad nos enriquecen y nos dan herramientas para hacer mejor nuestro trabajo como alumnos, como maestros y en nuestra vida fuera del ámbito académico también. Entonces, es darles nada más un agradecimiento a quienes también nos acompañan en YouTube, y los invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de Escribe desde casa. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye, gracias.